Todavía estamos tratando con el obrero y la palabra, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es verdad. Esta palabra de Dios es la verdad, pero solo si se divide correctamente tenemos la verdadera palabra. Tenemos la palabra de verdad en la medida y en la proporción que la dividimos correctamente. Así que si dividimos correctamente la palabra de verdad, tendremos la verdadera palabra. Si la dividimos erróneamente, tendremos error. Por ejemplo, si divido correctamente la palabra de verdad referente a la salvación, tendremos la verdadera palabra referente a la salvación, ¿no? Pero si divido erróneamente la palabra de verdad en el campo del Espíritu Santo, en lo que concierne el hablar en lenguas, o la interpretación de lenguas o profecía, entonces en ese tema específico no tendremos la verdadera palabra. Es por esto que siempre existe la posibilidad de verdad o error en cualquier persona. Porque si yo divido correctamente la palabra de verdad referente a la salvación, tenemos la verdadera palabra. Pero si la divido erróneamente, en el campo del Espíritu Santo, tenemos error. Por supuesto, seré sincero en ambos campos. Por eso les dije que la sinceridad no es ninguna garantía de la verdad, ninguna. Porque la sinceridad es maravillosa. Pero ¿saben qué? No es garantía alguna de la verdad. La sinceridad es algo fantástico y nos gusta tratar con la gente cuando son sinceros. Por supuesto, siempre que uno vea a un cura, un ministro, alguien parecido, uno dice, pues él de verdad es un hombre sincero y maravilloso, ¿no? Bueno, a la verdad que eso no me convence de ninguna manera. Es maravilloso ser sincero, pero la sinceridad no es ninguna garantía de la verdad. Por ejemplo, el hombre que le vendió el cepillo de dientes que tenía solo una cerda, él era sincero, ¿verdad? No podría haberle vendido ese cepillo. Usted no lo hubiera comprado si no lo fuera. O el tipo que le vendió esa parcela de tierra bajo 2 metros de agua para que usted construyera su casa allí. Él era sincero también. Por eso la sinceridad es maravillosa. Pero la sinceridad no es ninguna garantía de la verdad. A mí me gustan las personas sinceras. Le doy gracias a Dios por ellas. Pero cuando se me acercan, especialmente los del campo de la religión, y me hablan, y son tan sinceros y tan piadosos, ¿saben lo que hago? Yo me detengo y los miro una segunda vez. ¿Saben por qué? Porque he sido engañado tantas veces por las personas sinceras. Los que no son sinceros nunca me han engañado, pero los sinceros sí lo han logrado, porque siempre son tan sinceros, tan santurrones, tan piadosos. Como el hombre que le dijo al doctor Weibel una vez que él era tan santo que nunca pecaba. Así que el doctor pasó una semana con él para ver si eso era cierto. Dios mío, no había cómo contar todos los pecados que él tenía. La sinceridad no es ninguna garantía de la verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuando la dividimos correctamente, tenemos la verdadera palabra. Cuando la dividimos erróneamente, tenemos error. La sinceridad es maravillosa, no cabe duda de eso. Pero si la palabra se divide correctamente, tenemos la verdadera palabra, con o sin sinceridad. Es la palabra la que se tiene que dividir correctamente. Por eso es que cuando hablamos de esto de presentarse aprobado a Dios, como he tenido enseñanza en este campo, quizás ustedes también, no sé, pero la gente dice que uno se presenta a Dios aprobado si ora de cierta manera. Eso no es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que uno se presenta a Dios aprobado si divide correctamente la palabra. Hemos tratado de todo para presentarnos a Dios aprobados, menos lo que dice la palabra. Sí, Señor. Por ejemplo, las flores sobre el altar. ¿Están bien puestas? Si no lo están, quizás hay una gran discusión acerca de ellas. A Dios no le importa ni un comino donde se han puesto las flores sobre el altar. Quizás le importe a usted, y al anciano principal, y al diácono principal. Pero a Dios no le importa en absoluto. Así es. La palabra de Dios dice que hemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que dividimos correctamente la palabra. Cuando dividimos correctamente la palabra, nos presentamos aprobados. Cuando la dividimos erróneamente, no nos presentamos aprobados. Esto es lo único en la Biblia acerca de presentarse a Dios aprobado. Es el único lugar donde habla de esto. Usted puede hacer todo lo demás y no se presentará aprobado a Dios. Quizás se presentará aprobado las doctrinas, los mandamientos de los hombres,
quizás se presentará aprobado en su comunidad, en su sociedad, en su iglesia, pero no se presentará aprobado a Dios, porque la palabra dice que nos presentamos aprobados a Dios cuando dividimos correctamente la palabra. Y eso es todo. ¿Sí es? Alguien viene y no le gusta el anillo que usted lleva puesto. Él le dice a usted que no se puede presentar a Dios aprobado si lleva puesto un anillo. Otro dice que usted no se puede presentar a Dios aprobado si usa un traje azul, que tiene que usar smoking, otra cosa. Alguien dice que se tiene que usar sombrero para presentarse a Dios aprobado, porque es necesario estar cubierto. Pues Dios mío, el Señor ya me cubrió en Cristo Jesús, y eso mejor que cualquier sombrero. No tengo nada en contra de los sombreros, excepto cuando la gente dice que estas son cosas que hay que hacer para presentarse a Dios aprobado. Estas son las doctrinas y los mandamientos de hombres. Tienen que estar equivocados, porque la palabra declara claramente que nos presentemos a Dios aprobados haciendo solo una cosa, dividiendo correctamente la palabra de verdad. La palabra de verdad, dividiéndola correctamente. En la medida en que dividimos correctamente la palabra de verdad, nos presentamos aprobados a Dios. En la medida en que la dividimos erróneamente, no nos presentamos aprobados. Damas y caballeros, eso es lo que la palabra dice y eso es lo que la palabra quiere decir. ¿Ven por qué tenemos que hacer que nuestra opinión sea la de la palabra? Porque nunca uniremos a los creyentes cristianos en cuanto a estas cosas ajenas a la palabra. No. En la comunidad donde el Dr. Weevil tuvo su iglesia, había un hombre que decía que, según su iglesia, uno iba al infierno si fumaba. Quizás era porque pensaba que había humo en el infierno, quién sabe. De todos modos, él dijo que si alguien fumaba, iba al infierno. Además decía que si Dios hubiera querido que fumásemos, nos hubiera puesto la nariz al revés para que sirviera de chimenea. Eso fue maravilloso. Nariz al revés. Infierno. Entonces el Dr. Weevil tuvo la oportunidad de ir al sur del país. Y estaba enseñando en el estado de Kentucky, en el sur, con fieles de la misma iglesia del Señor del Norte. Y se dio cuenta de algo espantoso, algo verdaderamente horrible. Porque en el sur, la gente que pertenecía a esa misma iglesia que este señor en el norte, y en el norte decían que los que fumaban iban al infierno, pero en el sur ellos fumaban como locos, fumaban continuamente, y el doctor no comprendía esto. ¿Cómo era posible ir al infierno en el norte y no ir al infierno en el sur? La misma marca. Algo andaba mal. Uno no se puede presentar a Dios aprobado de esa manera. Han tratado de hacerlo de una cantidad de maneras diferentes, pero todo lo que se ha producido es la división del cuerpo de creyentes. Eso es cierto. En los archivos de la Escuela de Teología de la Universidad de Chicago, hay un artículo de periódico de hace muchos años que trata de algo muy significativo, la división de una iglesia. ¿Y saben por qué se dividieron? Sobre la cuestión de que si Dios creó a Adán y a Eva, con o sin ombligo. Maravilloso, ¿no? Por eso se dividieron. Un grupo decía, cuando Dios los creó, no les dio ombligos a Adán y a Eva. Y los del otro grupo, que creían que Dios sí los había creado con ombligos, se fueron al otro lado de la calle, cruzaron a la otra esquina y construyeron su nueva iglesia ahí. ¿Y saben cómo llamaron su iglesia? La primera iglesia de los ombliguistas. Es cierto. Eso es lo que descubrimos. Es que todo el mundo está tratando de presentarse a Dios aprobado por medio de algo que hacen o que no hacen. Pero a Dios no le importa un comino si usted lleva puesto un vestido largo o uno corto. Siempre que lleva algo puesto, ¿verdad? Hablando de las damas, supongo, cuando se trata de vestidos largos o cortos. Pero no le importa a Dios en absoluto. Si llevo corbata, por ejemplo, yo, o no. Podría enseñar la palabra a esta clase con la misma eficacia con o sin corbata. La corbata no lo afecta porque yo podría ser picadillo en la palabra de Dios con o sin corbata, ¿verdad? La grandeza no yace en lo que llevamos puesto, ni con lo que nos adornamos, sino en que dividamos correctamente la palabra. Hemos dividido correctamente la palabra de Dios. Es la cuestión. En la medida en que dividimos correctamente la palabra, tenemos la verdadera palabra. En la medida en que la dividimos erróneamente, tenemos error. Así es. Esta palabra de Dios, clase, es la cosa más grande en todo el mundo. Y cuando se divide correctamente, nos da la verdadera palabra. Y nos da esa eficacia, ese poder, esa exuberancia, esa vida en abundancia de la cual habló Jesucristo.
Quiero llevarles al libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 21. Escuchen esto. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Quiero hablarles de 3 cosas fundamentales acerca de la palabra de verdad, que llenarán de exuberancia sus almas. Quiero hablarles de recibir la palabra, retenerla y repetirla. Las 3 R's de poder en manifestación. Recibir, retener y repetir esta palabra de verdad. Aquí en Santiago 1:21, que acabo de leer con ustedes, dice que hemos de recibir la palabra implantada. Ahora, antes de poder dar algo, hay que tenerlo, ¿verdad? Y esta palabra de verdad, debo tenerla. Ahora bien, siendo un creyente, ¿cómo la recibo? Yo recibo esta palabra implantada, la recibo con mansedumbre, con humildad. Nadie jamás recibe nada de Dios en cualquier cantidad o abundancia, sino hasta que se hace manso, humilde. Usted recibe la palabra implantada con mansedumbre, con humildad. Si alguien quiere recibir la palabra de Dios en abundancia, tiene que ser humilde. Dios no da su palabra a personas engreídas, o que actúan como estúpidos, o que creen ser algo cuando no son nada. La palabra de Dios se da a hombres y mujeres que son humildes, mansos, y nosotros recibimos esta palabra, la recibimos si somos mansos. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Miren esto, en Tito, capítulo 1, en el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel. Como la palabra implantada, la recibo. ¿Cómo? Con mansedumbre, primero que nada. ¿Y porque es la palabra fiel? La retengo. Yo la retengo como la palabra fiel. Tito 1:9 dice que usted es retenedor de la palabra fiel, y la retiene con convicción. Reténgala con convicción. Una vez que usted tenga la palabra de Dios, no permita que nadie le disuade de creerla. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. Ni su esposa, ni su marido, ni su cura, ni su pastor, ni sus amigos teólogos. Simplemente nadie. Una vez que haya recibido la palabra de Dios con mansedumbre, y usted tenga la palabra, reténgala con convicción. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de palabra? Es la palabra fiel. Como la palabra fiel la retengo con convicción, y simplemente no permito que nadie se meta con la palabra. Damas y caballeros, se puede meter con muchas cosas en mi vida, pero cuando se trata de la verdad de la palabra es como dice el doctor, y le cito textualmente. Pueden discutir, pueden pelear, pero cuando se habla de la palabra, usted dice, esto es lo que dice la palabra, y eso contradice lo que la palabra dice, eso me parte el alma. ¿Por qué? Porque yo recibí esta palabra, porque Dios me la dio, y es la palabra fiel. Y en cuanto a esa palabra, yo no permito que nadie se meta con la palabra, simplemente nadie. No tengo amigos cuando se trata de la palabra, porque la palabra está muy por encima de todo, y permanece aunque nadie la crea. Así es, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Si yo muriera esta noche, aún diría que es la palabra de Dios. Esas son las palabras textuales del Dr. Wiwil. Damas y caballeros, la palabra permanece, y por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es recibirla. Y recibo la palabra cuando soy manso. Usted recibirá la palabra cuando es humilde, entonces recibe la palabra. Pero una vez que tenga la palabra, la Biblia dice que la retenga con convicción, porque es la palabra fiel. Porque lo que Dios ha prometido, Él no solamente es capaz de hacerlo, sino que también quiere hacerlo. Hay otra maravillosa verdad en la palabra de Dios, y esta se encuentra en Filipenses, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, comenzando en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Como la palabra implantada, la recibo con mansedumbre. ¿Comprenden? Como la palabra fiel, ¿yo qué? La retengo con convicción. Ahora, como la palabra de vida,
yo estoy asido de ella y resplandezco como luminar, presentándola, exhibiéndola, mostrándola. La declaro, la comparto, la predico. ¿Por qué? Porque hay una ley envuelta aquí. Cuando se da, se recibe. La razón por la cual el mar muerto está tan muerto es porque solo tiene entrada, no tiene salida. La razón por la cual tanta gente está tan muerta, espiritualmente, es porque solo tienen entrada y no tienen salida. Ellos no dan. Cuando usted da, usted recibe. Al recibir, usted debe dar. Así es como funciona. Cuando yo recibo la palabra de Dios, yo la doy. Y cuando la doy, yo la recibo. Hace muchos años Dios le dijo al Dr. Weevil que le enseñaría la palabra como no se había conocido por siglos si él la enseñaba. Esto le pareció una idea bastante buena hasta que comenzó a profundizarse en la palabra y descubrió que cuando la enseñaba, de todos modos nadie la creía porque ya tenían sus ideas preconcebidas acerca de la precisión de la palabra de Dios. Pero aprendió esto el doctor. Mientras él continuara enseñando la palabra de Dios, Dios le seguía llenando, continuaba dándole más. Él había dicho, si la enseñas. Una amiga, la doctora Higgins, solía llamarle desde Chicago al doctor y llamaba de uno de los grandes hoteles donde ella tenía su despacho. Ella era cirujana osteopática y de las mejores. Solía llamar al doctor Weevil cada noche entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, porque sabía que él estaría en su oficina a esa hora si estaba trabajando la palabra de Dios. Y ella solo le decía una pregunta. ¿Qué te ha enseñado Dios hoy? A veces hablaban por 1 hora o 1:30 por teléfono. Menos mal que el doctor no tuvo que pagar la cuenta telefónica. Pero lo que el doctor Weevil no sabía en ese entonces, y lo que ahora reconoce, era que estaba llevando a cabo lo que Dios había dicho. Que si él la enseñaba, Dios se la enseñaría a él. Él la declaraba, la daba, y mientras él daba, Dios le daba más a él. Esa es la ley. Es la ley. La razón por la cual el mar muerto está tan muerto es que solo tiene entrada. No tiene salida. La razón por la cual usted está muerto, si es que está muerto en este aspecto, es porque ha recibido la palabra de Dios, pero no la está dando. Cuando se da, se recibe. Cuando se da, se recibe porque creer es igual a recibir. Pero creer es acción, llevándolo a cabo. Entonces se recibe. Miren eso. Esta palabra de verdad la recibimos como la palabra implantada con mansedumbre, la retenemos como la palabra fiel con convicción, pero la repetimos porque es la palabra de vida. La repetimos con vacilación, no. La repetimos con ¿qué? Con denuedo. Sí, con denuedo. Resplandeciendo como luminares. La declaramos, la llevamos a cabo, la repetimos con denuedo y con convicción. Así fue como Dios lo planeó. Usted recibe la palabra implantada, a medida que usted es humilde y manso, la retiene con convicción porque es la maravillosa y fiel palabra de Dios, y entonces la declara, la comparte, le alumbra a la gente con la palabra porque es la palabra de vida. Este es el testimonio de la palabra misma en cuanto a la maravillosa palabra de Dios. ¿Y de qué se trata? Por eso es que la Biblia, la palabra de verdad, o la verdadera palabra, tiene indicadores muy bien señalados, como la carretera, que nos dicen exactamente cómo dividir correctamente esta palabra. De modo que simplemente no nos podemos extraviar, siempre que sigamos los indicadores. Por supuesto, es allí donde vamos muy pronto, en esta clase. Ahora, Dios vela por su palabra, porque es la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el Salmo 116, hay un versículo, el versículo 15, que me gustaría compartir con ustedes antes de comenzar con algo nuevo. Es un versículo que muchas veces se escucha en un funeral, cuando ha muerto un buen santo de Dios. Están todos allí para el servicio, y este hombre lo van a enterrar, y decimos qué maravilloso santo de Dios era, y cómo Dios lo amaba, y que ahora ha vuelto a casa con el Señor, que Dios ahora lo tiene en el cielo. Entonces se cita esta escritura de Salmos 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí lo tenemos delante de nosotros y decimos, sí, es bueno que
pues no decimos que sea bueno que murió, eso no decimos, sino que citamos la Escritura y decimos, sí, estimada es, buena cosa es a los ojos de Jehová que él haya muerto. Dios mío. ¿Y qué de dividir correctamente la palabra? ¿De declararla? No es estimado a los ojos de Jehová que Germán haya muerto, o Juan, o María. ¿Saben por qué? Porque ya no pueden ayudarle a Dios después de haber muerto. El único tiempo en que podían ayudarle a Dios era mientras estaban aquí. Mientras estaban aquí. La palabra estimada en el texto es la palabra costosa. ¿Y saben por qué? Porque cualquier cosa costosa o cara se estima como un diamante. Y cuanto más costosa sea, más se estima. Por eso, costosa es a los ojos de Jehová, costosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A Dios le costaría algo si yo muriera durante la enseñanza de esta clase, porque estoy enseñando la palabra, soy de valor para Él. Estoy declarando la palabra, les estoy ayudando a ustedes a comprender la grandeza de la palabra de Dios. Si yo muriera ahora mismo, le costaría a Dios. No le cuesta nada a Dios, no le cuesta nada a Dios cuando ese incrédulo o ese otro tipo rechazador de Dios muere. No le cuesta nada a Dios, porque en todo caso Él no ha hecho nada por Dios. Pero si usted muriera, o yo muriera, quienes creemos a Dios, eso le costaría a Dios. Por eso es que el salmista dijo, costosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es que Dios vela por su palabra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que toda se haya cumplido. Así es, por eso es costosa. Miren, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, la gente dice que nos entusiasmamos mucho por esta clase. Claro que sí, no es un secreto, porque no deberíamos entusiasmarnos por la cosa más grande en todo el mundo, su palabra que Él engrandeció sobre todas las cosas. ¿Por qué no entusiasmarnos? Porque Dios nos da esa palabra si somos humildes, si la recibimos con mansedumbre, sí es. La retenemos porque es la palabra fiel y porque es el entusiasmo, la dinamita en nuestras almas y porque rebosa dentro de nosotros. Por eso queremos que todos la tengan, así que la declaramos, la compartimos, la hablamos, la predicamos. Escuchen esto. Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Los críticos se pueden reír, los incrédulos pueden burlarse, pero esa es la palabra de Dios y ella permanecerá. Los hombres pueden decir que Jesucristo nunca regresará, pues tendrán su gran sorpresa algún día, porque Él sí vuelve, y ellos se van a quedar mientras que nosotros vamos a estar en la gran reunión. Una gran sorpresa. Porque lo que Él ha prometido, Él no solo tiene la capacidad, sino la voluntad de hacer. Y la palabra de Dios ha resistido el paso del tiempo. Los críticos han muerto, los incrédulos han desaparecido, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esa es la grandeza de ella. Y la recibimos con mansedumbre, la retenemos con convicción, y luego resplandecemos con ella, declarándola. Esta es una maravillosa verdad en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cristo es la palabra en la carne. Esta palabra la da a conocer la palabra escrita. En otras palabras, la palabra escrita da a conocer a Jesucristo. Esta palabra escrita da a conocer a Cristo. Ahora, cuando yo enseño la palabra, o cuando predico la palabra, cuando declaro la palabra, yo doy a conocer la palabra escrita, ¿entienden? La palabra escrita da a conocer a Jesucristo, quien es la palabra de Dios encarnada. Por eso es que Cristo es la palabra en la carne, quien es dado a conocer por la palabra escrita, y la palabra escrita es dada a conocer por la palabra predicada. Ese es el sistema. Yo predico la palabra. Cuando yo predico la palabra escrita se da a conocer. Y cuando la palabra escrita se conoce, Cristo se conoce. Así es que se nos da a conocer a Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, cuando estaba sobre la tierra, que Él daría o que Él dio la palabra. Quiero que vayan a Hechos 17, versículo 2. Escuchen. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque y exponía por medio de las Escrituras, Él las daba y daba a conocer la palabra escrita. Y la palabra escrita daba a conocer a Cristo. Versículos 3 y 4. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, muchos no, algunos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, o gentiles, de los griegos piadosos, gran número creyeron, y mujeres nobles no pocas. En otras palabras, muchas de ellas creyeron también. ¿Por qué? Porque él declaró la palabra. La palabra no es un devocionario, no es tomar un versículo y el comentario de un hombre, luego una corta oración y amén y a la oficina. No es así. No. La palabra no es un devocionario. Esta es la palabra de vida. Recíbala con mansedumbre, reténgala porque es una palabra fiel y declárela porque es la palabra de vida. No es un devocionario, es vida.